inscritos. A continuación se le concede a la Secretaría una intervención de hasta por 15 minutos, a efecto de que responda a las preguntas de las y los diputados. Bien. Bien, les agradezco mucho a las diputadas y diputados sus participaciones. Me voy a ir en orden para dar con mayor amplitud la información que me solicitan. Respecto a las preguntas de la diputada Alma Dávila, que giran en función de la investigación de la obra Milpillas, debo decirle, diputada, que independientemente de los procedimientos de auditoría que presentó ya incluso resultados la propia Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación también tiene una auditoría que está desahogando respecto del recurso federal que se aplicó, y la Secretaría de la Función Pública tiene radicados 2 procedimientos de revisión y de auditoría respecto del proyecto que usted me pregunta. El procedimiento de revisión ya cerró, y los resultados de esa revisión se han turnado a la Unidad de Investigaciones y Calificación de Faltas de la Secretaría para que ellos puedan determinar si existieron o no faltas administrativas, y en caso de que sí haya sucedido, de qué tipo son, ya sea graves o no graves. Hasta que tengamos la resolución final de los asuntos, podremos saber qué tipo de sanciones se les podrá aplicar a los servidores públicos involucrados. Y no solo los servidores públicos, sino que también hay particulares que fueron contratados y de los cuales también hay que revisar su actuación y su cumplimiento para con quien los contrató, que fue el gobierno del Estado. Respecto de si mi designación fue para proteger a culpables de Milpillas, absolutamente no. Yo rendí protesta no solo ante el gobierno del Estado, sino ante este poder legislativo que es el representante de la soberanía popular. En esa toma de protesta, mi compromiso fue claro: apegarme a los principios constitucionales, apegarme a las normas constitucionales y, por supuesto, apegarme también a lo que mandata la ley. Yo lo que me dedicaré a hacer es cumplir el mandato constitucional y legal de mis funciones. De eso tengan todos y todas la mayor certeza. Respecto de las garantías con las que realizaré mi trabajo, insisto, la toma de protesta fue ante ustedes, representantes populares, y yo solo puedo apegarme al mandato. De no hacerlo, yo también podría incurrir en responsabilidades administrativas. Entonces nosotros cuidaremos mucho que nuestra actuación sea objetiva, sea legal, pero sobre todo sea leal para con el pueblo zacatecano. Respecto a los temas del ISTESAC, ¿cómo vamos a atender el quebranto del ISTESAC? Fue la pregunta específica. Bueno, yo les quiero comentar que la Secretaría de la Función Pública preside la Comisión de Vigilancia Interna del propio instituto. Por lo tanto, nos turnaron ya, tanto la Auditoría Superior del Estado como el despacho externo, la totalidad de las observaciones que resultaron de esas auditorías. Son muchas, debo decirlo, son muchísimas. Dentro de todas estas, nosotros nos hemos dedicado a hacer un trabajo de clasificación, como agrupando de qué se tratan. ¿Cuáles tienen que ver con la administración directa de los fondos? ¿Cuáles tienen que ver con el tema de pensiones? ¿Cuáles tienen que ver con la reserva técnica? ¿Y cuáles tendrán que ver también con el actuar del resto de los entes empresariales, ¿no?, que conforman el ISTESAC? Estos serían los 4 grandes rubros que podemos advertir. En cada uno estamos marcando estrategias porque todos son totalmente diferentes. Me preocupa, por qué no decirlo, que algunas de las responsabilidades, mejor dicho, que algunas de las observaciones que se derivan de estas observaciones podrían advertirse en responsabilidades que ya prescribieron, puestos que fueron realizadas hace más de 10 años o 10 años. Entonces ya esto no nos permitirá sancionar a estas personas, pero lo que sí podemos hacer es sancionar primero las que sí estén vigentes y, en segundo lugar, prevenir. ¿Sí? Una de las que me preocupa mucho, y ya corrigieron en el ISTESAC, es la cantidad de pensiones irregulares que se determinaron. ¿Y a qué me refiero con irregulares? No hubo un dictamen que nos dijera específicamente por qué a tal persona le correspondía esa pensión y por qué a otra persona que quizá tuvo las mismas condiciones de trabajo le correspondió otra. La falta de esos dictámenes técnicos es muy grave, puesto que tenemos maestras y maestros que cobran 2,000 pesos mensuales de pensión y otros que cobran 80.
Entonces, eso es lo que tiene que corregirse de entrada en el tema del ISTESAC. El compromiso de nosotros como presidencia de la Comisión de Vigilancia es darle seguimiento a todas las observaciones e instaurar acciones específicas. Hemos mantenido ya contacto con las áreas técnicas del ISTESAC, tuvimos una primera reunión de trabajo a mi llegada, nos reunimos con la parte administrativa, jurídica, el órgano interno de control y los otros aspectos técnicos, ¿no? Tenemos que sacar el tema, el compromiso es que atendamos el mayor número y créanme que sí, así lo haremos. Las siguientes preguntas que tienen que ver, bueno, con el tema del mal uso de vehículos. Sí, como yo les comentaba, los órganos internos de control son quienes realizan al día de hoy los operativos para el buen uso de los vehículos que conforman pues el parque del gobierno del estado. Desafortunadamente hubo un uso irregular por parte de un funcionario de esta dependencia, pero lo que sí le garantizo, diputado, es que el hecho de que sea de la dependencia que nosotros encabezamos, por supuesto que no será impune, se seguirán los procedimientos que ya se tienen. Le comento que el órgano interno de control ya abrió la investigación al respecto, va a identificar por qué ese vehículo estaba parado en ese lugar, pero también comentarle pues que el vehículo ya fue retirado de la persona que lo utilizaba. En la siguiente, respecto a la corrupción de fideicomisos, del programa 2x1, si hemos detectado hechos de corrupción. Sí, podemos coincidir o no en temas de fideicomisos. Si a mí me lo preguntaran, yo les digo que me parece que es muy recurrente una falacia de generalización adelantada. Hubo una muestra efectivamente de revisión de algunos fideicomisos, sin embargo no de todos, a eso me refiero con la generalización adelantada. Porque de una muestra de 6 o 10 fideicomisos, pues por supuesto que los 109 podrían quedar exentos. La generalización me parece que no es una estrategia dable en el combate a la corrupción, tendríamos que analizar caso por caso. Sin embargo, en el programa 2x1, nosotros, como les decía, hemos realizado visitas a todas las obras del 2x1 y realizamos seguimiento también a los proyectos productivos que implica este programa. En nuestras visitas, diputado, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos de todo, por supuesto, pero a la fecha no podríamos presumir de hechos de corrupción. Podemos presumir, a lo mejor, de errores administrativos, de falta de alguna documentación, etcétera, pero no así presumir que hay un mal uso de los recursos. Eso sí es importante que lo señalemos. ¿El programa está funcionando bien? Bueno, en las evaluaciones que se han hecho, incluso del propio Coneval, el programa 3x1 aparecía bien evaluado, por supuesto, pero desconozco pues la razón por la cual se retiró. En lo que llevamos el programa 2x1, es importante que les diga que también la Secretaría de la Función Pública participa de manera permanente en el Consejo de Validación de los Proyectos. Esto nos permite verificar qué están realizando. Es una pregunta muy interesante de qué resultados nos arrojan la mayoría de las observaciones. Puedo decirle que en general hay incumplimiento, y el diputado Menchaca señalaba uno de esos temas, en los periodos de ejecución contratados. Sí nos tardamos más de lo que viene programado en los temas. Hay algunos conceptos no ejecutados, son los menores, o conceptos mal ejecutados. Deficiencias técnicas también son las menos, y también tenemos algo muy común que son los cambios de proyectos. A veces se autoriza un proyecto, pero resulta que el suelo terminó con algunas inconsistencias que no se previeron en el mismo proyecto y requiere modificarse. Entonces es importante que las dependencias hagan sus procedimientos de cambio de manera ordinaria, y muchas veces no los hacen, ¿no? Pero sí, yo creo que lo más común es justamente los periodos de ejecución contratados. Que esto es por supuesto, una irregularidad administrativa, pero no significa que las obras no se hagan, sino que se hacen en periodos mucho más amplios de los que fueron autorizados en un primer momento. Diputado Menchaca, coincido, son muchos los temas que integra la función pública, sin embargo, tenga usted y todas las diputadas y diputados presentes la certeza de que esta Secretaría tiene las puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes. En cuanto a inquietudes particulares, son bienvenidos a nuestro espacio de trabajo.
En cuanto a investigaciones y sanciones del gobierno anterior, nosotros podemos darle cuenta que efectivamente tenemos abiertas investigaciones y ya han sido sancionados servidores públicos que pertenecieron a la administración estatal pasada. A la fecha,